La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y la verdad que con una semana importante. ¿Qué digo una semana? Digo por lo menos un mes muy importante. Y alguna vez, hace muy poco, algún compañero dijo, este mes de marzo va a pasar a la historia como un mes de la resistencia y se va a ver en la historia, y los militantes lo vamos a ver como un mes muy importante, como un salto cualitativo en la resistencia para poder defender nuestras conquistas, para poder defender nuestros derechos como laburantes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cultura del Trabajo 2017. Como siempre, estamos en vivo para todo el interior del país. Si usted es de Capital o Conurbano nos está viendo en diferido en este momento por una reprogramación del canal. Y esto que decía Claudio, este marzo, lo dijimos en el primer programa, un marzo caliente que ya lleva aproximadamente 2,5 millones de personas movilizadas. ¿2,5 millones? Yo calculo, pero así por... No estás exagerando para la cámara. No, jamás exageraría. No, la yo objetividad creo que... entre todo, pero si te pones a sumar el 6 de marzo, el 7 de marzo, el 8 de marzo, ahí hubo 1 millón de personas, mínimo. Fácil. Este 24 de marzo, la marcha federal docente, las demás movilizaciones que se hicieron en el interior del país, estamos hablando solamente de la capital. En todo el país se movilizó muchísima gente. Es un marzo que explotó y va a seguir por el mismo ritmo. Esto no terminó todavía el marzo. Pero yo te voy a decir, nosotros es cierto que lo dijimos acá en el programa, pero hubo un compañero que lo dijo en un ámbito, de conducción, en un ámbito de organización, y es mi compañero, el compañero de todos, digamos, en este caso Hugo Yasky. ¿Cómo estás, Hugo? Yo recuerdo que vos lo planteaste, ¿no? Marzo sí. va a pasar a la historia. Sí, todavía no sabíamos que esta magnitud que tuvieron las convocatorias, pero se intuía, ¿no? Creo que estábamos en una situación en la que evidentemente nuestro pueblo necesitaba un cauce de expresión, así que bueno, por suerte digo, porque otra sería el cantar, si en lugar de haber habido 2,5 millones de personas movilizándose, o 2 millones, hubiésemos tenido 20.000, 30.000, creo que eso es bueno. Buenas noches. Buenas noches, Hugo, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Vos crees que el gobierno toma nota de esto, de esta cantidad de gente movilizada, desconformidad que tiene el pueblo argentino? Yo creo que si uno lo tiene que juzgar por las acciones del gobierno, parecería como que no toma nota. El gobierno sigue aplicando la misma política que ha generado 1.300.000 pobres nuevos en términos de un año, sigue empobreciendo a nuestro pueblo, sigue tratando de contener el salario. El único valor de la economía que trata de empujar hacia abajo es el salario. Para todos los demás hay una actitud displicente o estimula, como en el caso de los anuncios de los aumentos de la tarifa del gas, por ejemplo. Si uno juzga a partir de eso, parecería como que no toma nota. Ahora, creo que el gobierno está sintiendo un fuerte desgaste. Las encuestas de opinión hablan de que la imagen positiva del presidente de la Nación era mayor que la negativa hasta febrero, y en marzo hay un plano inclinado y se invierte la relación. Evidentemente creo que en ese sentido el gobierno lo siente, y si vos leés las repercusiones en la prensa mundial, cómo los ojos del mundo están puestos en este mes de movilizaciones una tras de la otra, y en un gobierno que no atina a dar ninguna respuesta que tenga que ver
con lo que se le está demandando desde el terreno de los trabajadores y los sectores populares, creo que evidentemente está como esos boxeadores que han recibido un par de golpes fuertes y miran al público sin ver claramente ningún rostro. Pues sabés que, bueno, vos y yo fuimos fundadores de la central allá en Bursaco, en 1992, y se inauguraba una década infame, ¿no? Lo que fue la década del 90. Y resistíamos, pero sin embargo, la situación era muy otra. O sea, resistíamos un grupo, o sea, el grupo de lo que fue después la CTA, primero Congreso de los Trabajadores Argentinos y después Central, sí. Y lo que fue en su momento Moyano, ¿no? Con su propia corriente dentro de la CGT siempre, y Palacios dentro de la CGT. Sí. Pero eran esos gremios los que resistíamos, la Central y Moyano Palacios. Y la verdad que la participación, si bien era contundente en las marchas y en las protestas, no tenía este carácter masivo, o uno, por lo menos retrospectivamente, no lo ve así. ¿Vos qué pensás? No, creo que sí, que hubo un momento a principios de los 90, cuando se constituye la CTA, que el menemismo logró quebrar, algunos lo decían la otra vez en una reunión, logró quebrar algunos conflictos que fueron emblemáticos, algunos conflictos testigos que ejemplificaban que el neoliberalismo en la versión menemista iba a pasarle por arriba a cualquier resistencia de los trabajadores, el tema de los ferrocarriles, el tema de los telefónicos, lo que sucedió con los petroleros. Sí, petroleros. En el sistema educativo también introducen la provincialización del sistema educativo en 1992 por una carta de intención que firma Cavallo en Washington con el Fondo Monetario Internacional, y empieza el camino hacia la municipalización, y ahí nosotros éramos sectores muy minoritarios. Un par de años después aparece el MTA y empieza de alguna manera a mostrarse en una unidad de la acción. Creo que la primera marcha federal, aquella que hacemos, que recorre todo el país, y yo creo que, bueno, recién en 1997, con la Carpa Blanca, pero ya estamos hablando ahí de pegamos 7 años. El segundo periodo de gobernabilidad un salto de Menem muy importante también. en la resistencia fue la Carpa Blanca. Claro, y ahí crece la resistencia y bueno. Claro, ahora hoy la situación es muy otra. Primero que es mucho más acelerado. Y la estrategia también es distinta a la de Menem. La estrategia también es muy distinta a la estrategia de Menem, que primero endeudó y, como quien dice la cosa, repartió un poco, hizo una inyección de dinero. Acá, 1 de cada 5 dólares que entraron fueron al pueblo. Los demás fueron a pagar deudas, a los fondos buitres y a las demás deudas de los amigotes de Macri. Sí, claro. Claro, eso explica. Hoy hay yo creo que el pueblo viene con un acumulado de luchas y de crecimiento que nos ubica en una situación totalmente distinta a la de principios de los 90. En los principios de los 90 estábamos, movimiento sindical quebrado. Lo habían desarticulado a Saúl Ubaldini y venía toda una camada de dirigentes que con mucha comodidad empezaba a entregar las distintas luchas y las distintas causas que defendían los laburantes. Hoy estamos en otra situación. El pueblo tiene más conciencia, hay un nivel de movilización que es este que describíamos ahora, muy fuerte en todo el país. Y hay muchas más cosas que defender, Hugo. Y hay muchas más cosas que defender. Sí, es así. Porque partimos de otra base. Claro. Ha habido cambios en estos últimos 12 años, cambios estructurales que nos han permitido fortalecer las organizaciones gremiales, porque se fortaleció el empleo, se fortaleció nuevos empleos, nuevos compañeros jóvenes. Claro. El gasto público, eso que para algunos es mala palabra, llevar del 3% del PBI al 6,3% casi para la educación, bueno, eso es algo que hay que defender, y precisamente en eso nos podemos meter, que hoy hubo una reunión por la paritaria en la provincia de Buenos Aires que finalmente no tuvo cauce. No, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires parecería como que estuviera directamente burlándose de la buena fe de los docentes y de la comunidad educativa,
de los padres y las madres de los alumnos, hizo una propuesta que es peor que la que venía haciendo hasta la anterior en esta semana, es decir, algo inaceptable. Sigue ofreciendo por debajo del 20%, ahora introdujo el presentismo. Creo que la respuesta ha sido rápida. Los 5 gremios que componen el Frente Gremial Docente Bonaerense, hasta ahora venía parando solamente el SUTEBA, ahora, a partir de mañana y pasado, paran los 5 gremios de la provincia de Buenos Aires al unísono, con lo cual se reaviva el conflicto. Creo que, bueno, la gobernadora echó nafta arriba del fuego. A veces yo pienso o estoy semi convencido de que han elegido, así como en los 90, han elegido un objetivo político, que es producir una derrota en el gremio docente, para de ahí trasladar esa derrota al conjunto del movimiento obrero. Y entiendo que todos los signos dan positivamente en ese sentido, o sea, se han metido en un objetivo que no es un objetivo que podría justificarse eventualmente por un problema de disponibilidad de caja, de salarios, no. Acá no es el problema no es el salario docente, el problema es si los docentes se los derrota o no. Y este es el objetivo que están buscando para después trasladar esto al conjunto del movimiento obrero. Por eso es tan importante la resistencia en el conflicto docente. Sí, yo creo que el gobierno evidentemente cometió un gravísimo error. Primero porque leyó el conflicto con los docentes en clave electoral. Pensó que era la oportunidad de levantar todavía más la imagen electoral de la gobernadora Vidal. Hicieron mediciones de imagen, Vidal les daba muy bien, especularon con que Baradel personificaba una especie de ogro, el hada buena contra el ogro del sindicalismo. Bueno, tampoco lo pongas como si fuera Cherek. No. Pero eso fue... Vamos a tener problemas, pues hay que bancarlo. Hay que bancarlo a la salida. Pero ese fue el manejo que hicieron, y la verdad que hicieron un gran desmanejo de toda la situación, porque no estaba en los cálculos de ellos la marcha federal educativa con semejante convocatoria, no estaba en los cálculos de ellos que la opinión pública apoyara el reclamo de los docentes, no estaba en los cálculos de ellos que a esta altura del ciclo lectivo los docentes sigan tosudamente reclamando lo que les corresponde, y me parece que lo que parecía ser una victoria de punta a punta, ahora se le está esfumando entre las manos. Tienen problemas de erosión de la imagen ya en la provincia de Buenos Aires, y entonces creo que se metieron en un camino sin retorno. Me parece que el gobierno tendría que reconsiderar, como dice el GPS, ¿no? Recalculando. Vos decís que, claro, hicieron una rabona de más, ¿no? Se metieron en una cuestión, calcularon. Es un gremio que ha tenido un voto significativo a Cambiemos, porque hay que decir la verdad, si hay muchos docentes han votado a Cambiemos, y especularon con que podían transformarlo en una bandera entre a favor del gobierno o en contra del gobierno. Y los mecanismos de la gente no son de esa manera, son de otra manera. Se piensa en términos concretos. Vos no podés bastardear una profesión como la docente, no podés ir contra la educación, no podés humillar a los trabajadores. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces están comprando un conflicto que hoy no tienen retorno, sí, no pueden bajarse. Básicamente es lo que uno se pone a pensar. Instalan una posición maniquea entre el gobierno y los gremios, demonizándole la actitud de los gremios, y teniendo en cuenta todo este accionar que tuvo este gobierno durante el año y medio casi que lleva, vinieron con un plan sistemático de transferencia de recursos, de favorecer a los amigos, los grandes empresarios, pero parece que no tuvieron en cuenta a los gremios, porque no estamos hablando del 2017. 2016 se dio paso a la unificación de la CTA, se hizo la marcha federal, 2 movilizaciones conjuntas de la CTA. ¿Vos creés que nunca tuvieron en cuenta la resistencia de los gremios o no les importó? No, yo creo que subestimaron y sobreestimaron la capacidad que iban a tener de dividir al movimiento sindical.
Recordemos que hicieron un intento que al principio les resultó bien, que fue el de dividir aquel frente de unidad que habíamos hecho, lo que entonces éramos 4 centrales sindicales que convocamos al acto del 29 de abril. La CGT se reunifica después y el gobierno la convoca a un diálogo, deja fuera las 2 CTA, hace lo mismo con los movimientos sociales, va generando fisuras al interior del movimiento sindical, resquebraja esa unidad en la acción que había producido un acto muy fuerte y pudo ir navegando con algunas concesiones que no llegaban al bolsillo de los trabajadores en un año en el que las paritarias habían cerrado mejor que lo que están cerrando este año, donde se había recuperado parte del salario. Después la inflación fue por encima de lo que el propio gobierno y nosotros la verdad esperábamos, fue un pico inflacionario muy alto, se licuó lo que habíamos logrado y ahora pretenden que paguemos lo de este año más lo del año pasado, es decir, en el caso de la mayoría de los gremios estamos hablando de 6, 7, 8, 9 puntos de pérdida el año pasado, más lo que vamos a perder este año. El gobierno dice, discutimos al 19%, 20%, como concedió con lo de comercio, y de mínima va a haber inflación del 25%. Es decir, que nosotros si sumamos el año pasado y estamos ya hablando de una pérdida que está entre 12 y 14 puntos. Son 2 salarios, prácticamente 2 salarios de pérdida por año en los que menos ingresos tiene. Y para el que tiene un ingreso con, qué sé yo, 14.000 pesos, 15.000 pesos, que ya es hablar de un salario relativamente alto, teniendo en cuenta que la mitad está por debajo de los 9.000, para ese perder 2 salarios en un año es comer menos, es vestirse menos, es poder simplemente arañar a fin de mes, reduciendo el gasto hasta de lo más elemental. Por eso, hoy nos amanecemos con la gran noticia de que las 4x4 importadas de alta gama es uno de los brotecitos verdes que ven, hay un brotecito verde porque se venden más 4x4, ahora resulta que el otro dato, que bajó 10, 15 puntos el consumo de leche y bajó 25 puntos el consumo de lácteos, derivados de los lácteos, eso se oculta, porque eso es lo que habla a las claras de que nuestro pueblo está comiendo menos. Sí, un dato más tangible que este del consumo de lácteos no hay. Recordemos la empresa Sancor, una empresa longeva, está cerrando sus puertas una semana sin producción. Uno de chico no se imaginaba, Sancor, una gran empresa, no se imaginaba que podía llegar a cerrar. Hoy está sucediendo. Sí, claro, y vos fíjate, hacés bien en mencionarlo, porque supuestamente Sancor está en la zona donde el campo derrama. Claro. Viste que te dicen el campo crece y derrama. Sí, derrama sobre las 4x4, pero cierra Sancor y claro, la gente consume menos lácteos. Ahora, crece la resistencia, cae la imagen del gobierno, ¿sí? O sea, nosotros se generan cada vez más acciones de resistencia, la imagen del gobierno cae, el consenso del gobierno cae, se empieza a generar ahora sí una brecha entre ese consenso que debería tener un gobierno para llevar adelante las acciones de gobierno y la resistencia que va creciendo. Movilización de todo el país el 30, paro el día 6. Bueno, ¿cómo seguimos, Hugo? Y yo creo que ese camino de resistencia tiene que ir creciendo. Yo creo que no hay retorno. Lo que se inició en este mes de marzo no tiene marcha atrás, como ustedes decían. Fueron 6 marchas enormes. El 30 vamos a cerrar un ciclo en el que estuvieron las mujeres el día 8, en defensa del trabajo el día 7, la marcha de los docentes el día 6, después la gran marcha federal educativa, en el medio los estatales salieron a la calle y el ruidazo. El 30, este acto que vamos a hacer, que también va de alguna manera a expresar todo eso, y no hay contradicción con lo del 6 de abril, al contrario, hoy nos preguntaban, bueno, la marcha del 30
establece un punto de contradicción con el paro del 6, no. Por el contrario. Están los compañeros de la CGT, una parte convocando con nosotros, y estuvo el Barba Gutiérrez, Víctor Santamaría, Correa y Pablo Michel y nosotros. Todo eso fortalece lo del 6, y creo que después del 6 tenemos que discutir, hoy lo decíamos, una gran marcha federal por todo el país para ¿Duplicar la apuesta de la del año pasado? Claro, redoblar la apuesta de la del año pasado, planteando en la discusión un proyecto de país. Es decir, cuando vos ves que, por ejemplo, tenemos todas estas carencias y nos amanecemos con la noticia de que el gobierno ha hecho una compra de armamento que nadie puede explicar por qué se toma deuda o créditos para comprar esa cantidad de armamento. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Cuando vos con eso resolvés la demanda de los estatales, la demanda de los médicos, la demanda de los docentes, por lo menos. Y nosotros nos estamos endeudando a un nivel que no le deja margen de acción al gobierno, porque si vos también lees los diarios de hoy, ámbito financiero, el rojo fiscal sigue creciendo y el gobierno sigue estableciendo una política que hambrea al pueblo. 1.300.000 pobres nuevos en un año es una calamidad social, es decir, traducir eso al daño que produce en el tejido social es hablar ya de que estamos viviendo una situación calamitosa. Son zonas enteras de desocupados, zonas y zonas y zonas que no se recuperan, barrios obreros que se fueron desarrollando durante estos últimos años, van a empezar a tener situaciones terribles de desesperación. Digamos, ese tejido social cuesta años y años repararlo después. O sea, el daño es como vos decís, Hugo, el daño es muy grande. Entonces, urge de nosotros una respuesta rápida y efectiva. Y cuando vos decís un programa, yo creo que das justamente en el clavo. Un programa significa qué tenemos que hacer y además con quién lo tenemos que hacer. Y este es el desafío que estamos teniendo desde el movimiento obrero, las centrales sindicales, todos los grupos. Y también, obviamente, toda la clase política, ¿no? Es el desafío, es volver a poner el eje en la producción y terminar con la especulación financiera, es volver a poner el eje en la protección de la producción nacional para que haya trabajo, la pequeña empresa y no los grandes conglomerados vinculados a la extracción minera, a la exportación de cereales o al tema financiero, porque ese esquema le resuelve la vida, yo calculo, a 100.000 personas, pero en la Argentina habitamos 45 millones. Claro. Sí, algo que marcan ustedes dos es que el movimiento obrero, los sindicatos, o como muchos le quieran llamar, está generando una resistencia, pero no para echar a nadie, sino para cambiar un rumbo. Sin embargo, a pesar de todo esto, desde varios medios de comunicación y sectores del gobierno, los están posicionando en un lugar de desestabilizadores, hasta golpistas. ¿Qué le responderías vos a ellos? Mirá, hoy lo decíamos en una conferencia de prensa que hicimos convocando a lo del 30. En primer lugar, reclamar cambios para mejorar la situación de los que menos tienen es fortalecer la democracia. Hacerlo en el marco de las leyes de la Constitución es fortalecer la democracia. Y un gobierno que entre seguir aplicando a plomo, como está aplicando el ajuste, y empezar a decir para afuera que se siente amenazado por sectores desestabilizadores, entre esos dos extremos hay toda una gradualidad en el medio que el gobierno tendría que poner en práctica. Así, ¿por qué no escuchar las demandas que se están formulando? ¿Por qué no resolver el conflicto de los docentes si lo pueden hacer? ¿Por qué no convocar a la pequeña y mediana empresa? ¿Por qué no pensar en mecanismos para evitar que los despidos y las suspensiones sigan creciendo? Es decir, todo esto que nosotros reclamamos tiene que ver con la democracia. Yo decía, de pronto el reclamo de los que menos tienen es una especie de conspiración contra la democracia, y una mujer como Milagro Sala,
presa en Jujuy, sin juicio, con la condena de todos los organismos internacionales, porque ya no falta ninguno que condene eso como un acto violatorio de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, eso no es violencia contra la democracia. Entonces yo creo que el gobierno está preso de un discurso en el que evidentemente no está en condiciones de demostrar con autoridad lo que está señalando o denunciando. Están agarrando el hacha por el filo. Mirá, aparentemente rectificar el rumbo para esta gente es un signo de debilidad. Entonces se han subido a una serie de objetivos y han tomado una serie de banderas y no pueden retroceder, no entienden ni pueden ni quieren, entiendo, salir de esa reivindicación política. Entienden que cualquier marcha atrás, recién antes de empezar el programa decíamos en broma, para atrás ni para tomar impulso, ¿no? Y estos muchachos realmente no encuentran otro libreto. Además se han equivocado, además de lo que están haciendo adrede, además en solvencia técnica se han equivocado en todas las áreas, han cometido errores en todas las áreas. Y bueno, preparan ahora un desafío en nuestro propio terreno, preparan una movilización, una contramovilización, aparentemente una convocatoria, digamos. Prometen llevar el doble de gente que fue a la asunción presidencial. Estamos en problemas. Bueno. No es mucho tampoco, ¿no? Dice, van a llevar el doble, dice. Claro. Van a duplicar la gente que fue a avivar a Macri en el momento que asumió. Claro. Es difícil, vos sabés que yo escuchaba un audio y no lo podía creer. Dije, no quiero salir a opinar, pensé, porque digo, capaz que lo hizo uno de los nuestros. Un personaje que dice, bueno, un sábado tenemos que dejar de jugar al golf y tenemos que ir a la plaza. O sea, tenemos que dejar de jugar al golf. ¿Te imaginas que no tengo nada contra el golf, pero no debe haber muchos argentinos que jueguen al golf? Si vos sumás los que juegan al golf, los que juegan al polo y los que juegan esos deportes de las clases altas, no creo que puedan de alguna manera mostrar multitudes apoyando esto. Y hay un tema, lo que sí podría haber construido multitudes eran muchos y muchas compañeras, que en eso se equivoca el gobierno. En la marcha federal educativa había miles de docentes que votaron a Macri. En las marchas que fuimos el 24 de marzo, miles de docentes que votaban a Macri. Claro. Y en eso se equivocan. Y en eso se equivocan. Se nos agota el tiempo, Hugo, pero tenemos que, la convocatoria del 30, a las 15 horas estamos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿verdad? Avenida de Mayo y 9 de Julio. Estamos concentrando y de ahí vamos a la plaza. Los esperamos a todos ahí. Muchas gracias.